El desarrollo de la perspectiva teórica permite revisar y afinar el planteamiento del problema, del cual derivamos las hipótesis. Pero, ¿qué son las hipótesis? Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado, que se enuncian como proposiciones o afirmaciones y que surgen del planteamiento del problema y del marco teórico. En otras palabras, son respuestas provisionales a las preguntas de investigación, que se derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones. No necesariamente son verdaderas, pueden o no serlo, y pueden o no comprobarse con datos. Al formularlas, volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema. Las hipótesis contienen variables, que son propiedades cuya variación es susceptible de ser medida, observada o inferida. Las variables deben definirse de dos formas, conceptual y operacionalmente. La primera es aquella que define la variable con palabras o conceptos diferentes para explicar su significado, y la segunda especifica qué actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable e interpretar los datos obtenidos. Entre las características de una hipótesis se encuentran las siguientes. La hipótesis debe referirse a una situación real, es decir, que puede someterse a prueba en un universo y en un contexto bien definidos. Las variables o términos de la hipótesis deben ser comprensibles, precisos y lo más concretos que sea posible. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y lógica. Un ejemplo de hipótesis inverosímil que no es posible considerarla es la disminución del consumo de petróleo en Estados Unidos se relaciona con el grado de aprendizaje del álgebra por parte de niños que asisten a escuelas públicas en Buenos Aires. Los términos o variables de la hipótesis deben ser observables y medibles, así como la relación planteada entre ellos, o sea, tener referentes en la realidad. Hipótesis que implican conceptos que no poseen referentes empíricos no son útiles para investigar científicamente ni pueden someterse a una prueba en la realidad. Finalmente, tenemos que las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para probarlas. Como las principales funciones de las hipótesis podemos mencionar algunas, entre las cuales se encuentran que son las guías de investigación en el enfoque cuantitativo. Formularlas nos ayuda a saber lo que tratamos de buscar y proporciona orden y lógica al estudio. También que tienen una función descriptiva y explicativa según sea el caso, pues puede variar según el contexto, los objetos del estudio y lo que el investigador esté tratando de lograr. También son útiles para probar teorías y sugerir teorías. Hay distintas formas de clasificar las hipótesis. 4 de ellas son las hipótesis de investigación, que son proposiciones tentativas sobre las posibles relaciones entre dos o más variables. Las hipótesis nulas, que son, en cierto modo, el reverso de las hipótesis de investigación, pues son aquellas que niegan o refutan la relación entre variables. Las hipótesis alternativas son posibilidades alternas de las hipótesis de investigación y nula, y que ofrecen una descripción o explicación distinta de las que proporcionan estas. Y las hipótesis estadísticas, que son proposiciones o supuestos sobre los parámetros de una o más poblaciones. Al formular una hipótesis, es indispensable definir los términos o variables incluidos en ella. ¿Y esto por qué es necesario? Enlistaremos algunos motivos. Primero, para que el investigador o cualquier persona que consulte la investigación le dé el mismo significado a los términos o variables de la hipótesis, pues es común que un mismo concepto se emplee de maneras distintas. También, para asegurarnos de que las variables pueden ser medidas, observadas, evaluadas o inferidas, es decir, que de ellas se puede obtener datos en la realidad. La razón número 3, para confrontar o comparar nuestra investigación con otras similares. Y finalmente, para evaluar más adecuadamente los resultados de nuestra investigación.